Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, una vez más estamos con ustedes, listo para compartir la palabra de Dios, el estudio de la Biblia. Entramos a este tema de mucho interés, las parteras de las hebreas. Recientemente, entiéndase, la lección última, pues estuvimos haciendo mención de ellas, porque precisamente en el día de hoy vamos a hablar acerca de Silfa y Fúa, que son los nombres de estas muchachas, las cuales estaremos estudiando en el día de hoy, por lo que hacemos de inmediato el llamado, como cada día, para que traiga su Biblia, su guía de estudio, y bajo la conducción del Espíritu Santo podamos entrar en ese mundo fascinante del estudio de las Sagradas Escrituras, ya en este trimestre, haciendo mención al éxodo de Egipto, que es el tema central que estaremos viendo durante todo el trimestre. Esta es la primera lección, opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés, y el pasaje de la Biblia que estamos memorizando en Éxodo 2, versículos del 23 hasta el 25. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Reiteramos la cita. Éxodo capítulo 2, los versículos del 23 hasta el 25. Saludamos aquí en cabina al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, Dios le guarde. Amén, amén. Gracias, mi estimado pastor, hermano y amigo. Gracias por esta oportunidad que Dios nos da una vez más de encontrarnos y seguir adelante en lo que nos ha permitido tener durante este trimestre que recién ha iniciado. Vamos a pedir la iluminación de lo alto para que el Espíritu Santo nos permita entender y tener el mensaje más claro de lo que Él nos quiere decir en este día, en esta oportunidad. Reverentemente nos ponemos en actitud de oración. Padre nuestro, Dios de bondad, Dios de maravilla, Dios creador, Dios sustentador, a esta hora invocamos tu nombre y rogamos tu dirección para que la enseñanza que hemos de dar, que hemos de compartir, que hemos de recibir, pueda ser reafirmada y compartida y puesta por obra por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, señores, vamos a nuestro estudio para este día, que tiene que ver con dos interesantes parteras de las hebreas, como dice el título que estaremos analizando en este día. Es importante en este sentido destacar, pastor, que siempre que se produce una historia o hay alguna historia, hay personajes que hay que mencionarlo, y cuando se lleva a la pantalla chica o gigante alguna historia real, verídica, existen lo que le llaman personas que actúan como protagonistas, pero cuando es una historia real, en muchas ocasiones también los protagonistas mueren. Pero cuando son filmes arreglados, se trata de cuidar a esos protagonistas, y por eso es importante destacar que en esta historia que estamos estudiando del libro de Éxodo, sabemos que hubo una orden por parte de el faraón de Egipto, que debía actuar para, como el pueblo se estaba multiplicando en forma extraordinaria, eso produjo una gran preocupación, como bien estamos analizando, y se dio una orden de matar a los niños que nacían allí en el pueblo entre los hebreos.
En esta historia se destacan un héroe y dos heroínas. Dios es el gran héroe que cumple el pacto, y aunque su nombre no se menciona, señores, a menudo, Él produce la gran multiplicación del pueblo de Israel, como ya habíamos informado. De manera que, en este caso, Él es señalado claramente como aquel que inspiró a dos parteras heroínas y sus acciones justas, y les otorga como consecuencia la bendición de una familia propia. Y es justamente lo que nosotros empezamos a tratar en el día de hoy cuando estamos hablando de esas dos parteras. Las mismas, probablemente junto con sus ayudantes, constituyen lo que es el primer ejemplo bíblico de desobediencia civil por una causa justa, y la historia señala claramente que hicieron lo correcto al desobedecer la orden criminal de Faraón, y las parteras son bendecidas porque temieron a Dios más que al poder del castigo del Faraón. Realmente, con este hecho que usted está señalando, no nos cabe duda de que Dios no abandonó a su pueblo. Realmente, aunque muchas veces podemos ver o podemos interpretar, tener una impresión diferente, tenemos que ver cómo Dios pudo guiar en medio de situaciones difíciles a su pueblo, el pueblo de Israel. No obstante, el Señor acudió en estos momentos de crisis, en momentos difíciles, para auxiliarlos, para darle la mano, para dar a entender que Él estaba guiando a su pueblo. El Salmo 50, versículo 15, nos da a entender algo que podemos tomar para seguir en esa misma línea y ver un poquito más el detalle. El Salmo 50, 15 dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Cómo podemos entender, pastor, que Dios libró al pueblo de Dios naciente a través de este acto de las parteras? Se dio un decreto, se dio una orden por el faraón para poder impedir el avance y el desarrollo del pueblo de Israel, y nada más y nada menos se les indica a las parteras hebreas que maten a todo niño varón que nazca, matarlo, y dejen con vida a las niñas. ¿Cómo podemos entender el papel? Realmente, ¿qué papel clave desempeñaron las parteras fieles y por qué su actuación nos quedó registrada para la posteridad en estos tiempos, pastor, según nos indica este estudio? Es que fíjese, primero debo interactuar con usted porque le escuché de manera muy enfática hablar de las parteras hebreas. Cuando uno va al texto, lee de las hebreas, y entonces esto ha traído algún tipo de interpretación. Algunos dicen cierto desacuerdo, que fueron parteras egipcias. ¿O eran hebreas? ¿Cuál de las dos? Que eran egipcias que la asignaron a trabajar con las mujeres hebreas. Hay algunas posiciones, y he escuchado a algunos predicadores hablar de la siguiente manera: que aún fuera del pueblo de Dios, el Señor tiene personas que incumplen con algún tipo de reglamento para beneficiar al pueblo de Dios. Esa es una posición, y es apoyada por muchos autores. Mientras tanto, nosotros decimos, y es con la que nos identificamos, que la expresión las parteras de las hebreas no necesariamente tiene que ser extranjeras. Pastor Machuque, amigos oyentes, cuando usted se da cuenta del nombre que tienen, estas parteras son nombres hebreos. Y me gustaría puntualizar lo siguiente. Cifra y Fúa. Pues sí, es así como se llaman, son nombres hebreos. Entonces esto da a entender, y es la posición que asumen algunos, que como tienen nombre hebreo, entonces ellas son hebreas. Y las ayudantes que tenían también, nosotros pensamos en ese sentido que eran personas del mismo pueblo. ¿Qué pasa en este sentido? Es importante destacar lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel o los hijos de Jacob se establecieron en Egipto, usted conoce muy bien cuál fue el lugar que seleccionaron para establecerse allí. La tierra de Gosén. De Gosén. Entonces los egipcios consideraban que era
una abominación tener algún tipo de relación con los hebreos, y por eso los consideraban inferiores. José, de manera muy inteligente, dijo, bueno, como los egipcios actúan de esta manera, recomendó al faraón que le entregara esa tierra, y la gente, los hebreos, realizaban sus transacciones y todo su trabajo fuera apartado de los egipcios. Y en ese sentido, pues como hay gente que está trabajando, hay que entender en este caso que las parteras pertenecían a los hebreos, eran parteras hebreas que realizaban su trabajo ahí, y eran mujeres que tenían el temor de Dios tal y como dice el texto bíblico. Parte de la misma tradición o costumbre era usar de esas esclavas para que cuidaran también a sus hijos. Noten cómo la misma hija de Faraón mandó y aceptó la propuesta que le hizo la misma hermana de Moisés, cuando le dijo que también podría hablar con la madre para que lo pudiese atender el niño. Y es así, entonces también aceptado. Estoy usando ese elemento para que podamos ver que la costumbre que había, el papel que jugaban los esclavos de una u otra manera, también tenía que ver con las atenciones, ese tipo de servicio, en ese tipo de relación, y puede ser aceptado como parte de sus responsabilidades, siempre y cuando siguieran el lineamiento que el faraón o la ley del jefe del Estado había impuesto. En este caso, matar a todo niño que naciera y dejar vivo a las niñas. Eso, diríamos en buen dominicano, es un decreto presidencial. El rey dio ese decreto, y las personas que trabajaban ahí, cada vez que había una mujer embarazada, pues debían entender que los niños debían morir, pero hay una rebelión en ese sentido. La Biblia dice claramente o denota que las parteras ocultaron la verdad y dijeron una mentira. Eso es evidente. Usted va al texto bíblico y se dará cuenta que ante las interrogaciones, las cuestiones, las preguntas que se le hacen, pues ella establecen una mentira. Y algunos dirán, bueno, pero nosotros como cristianos no debemos mentir. Hay que ver algunas situaciones que nosotros quisiéramos compartir con ustedes en este momento. Es un argumento para omitir la verdad, el argumento que se presenta más adelante en el capítulo 1, versículos 19 y 20, ¿verdad? Algunos dirán muy parecido y ponen como punto de referencia a lo que pasó con Abraham, cuando ocultó la verdadera relación que había entre ella, su esposa, y él, que eran realmente medio hermanos. Pero por conveniencia ocultó la verdad, pero no es la materia que estamos estudiando en este momento. Es importante destacar en ese sentido que los varones, los bebés varones, por supuesto, hebreos, vivían no porque sus madres eran vigorosas, sino porque las parteras eligieron desobedecer a Dios. Es importante en este caso, pastor, que nosotros podamos consultar la Biblia para que veamos más o menos cómo dice el relato ante el decreto que emite el faraón y que las parteras desobedecen. Podemos leer, según nos dice la palabra, en el capítulo 1, versículos 9 al 21. Usted puede leer en ese sentido esta cita para que se dé cuenta del papel que jugaron y el contexto que mueve y que tiene de base. Sin embargo, me gustaría puntualizar que los versículos 15 en adelante dicen: además, el rey de Egipto habló con Cifra y Fúa, que eran las parteras de las hebreas, y les dijo: cuando ustedes ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les mandó, sino que les salvaron la vida a los niños. El punto central de lo que venimos transmitiendo o diciendo es este, pastor. Amigos y hermanos, ellas temieron a Dios y decidieron, por encima de cualquier cosa que esto significara en lo futuro, decidieron ponerse de parte del lado de Dios, en la preservación y el cuidado de su pueblo, en lo que esto significaba.
De ahí es que también podemos inferir de manera directa, pastor y amigos, que estas mujeres eran hebreas, puesto que tenían un temor de Dios muy marcado, a tal nivel de preferir poner su vida en riesgo antes que cometer algo o hacer algo contrario al pueblo de Dios. En este caso, esto podría ser identificado como un genocidio. Agarrar y todo niño que nazca, matarlo y matarlo y matarlo por un decreto de una orden de una corte de un rey, de un presidente en este caso, o de un gobernante en estos tiempos. La palabra de Dios enseña que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hay muchos brillantes ahora en este momento, personas brillantes estudiando la palabra de Dios que quieren descomponer la declaración bíblica, que van a llegar a una conclusión y dicen, bueno, es que, ok, Pastor Machuca, Pastor Scroggin, están diciendo tal cosa, pero note usted cómo dice la palabra de Dios. Dice que las parteras ocultaron la verdad y dijeron una mentira. Reiteramos en esto. Hay muchas personas que están manejando esa idea. Es importante destacar lo siguiente. Es muy importante destacar lo siguiente. Los bebés varones hebreos vivían no porque sus madres eran vigorosas, sino porque las parteras decidieron desobedecer a Faraón. Y ahí lo van puntualizando, ¿lo es? Enseña, y sería una pregunta, Pastor Machuca, amigos oyentes, enseña esta historia que no solo debe desobedecerse a los gobernantes déspotas, sino también se les debe mentir y engañar, que es la gran pregunta que muchos se hacen. Nosotros estamos tratando con cosas que son reales, de la vivencia que cada cual tiene en torno al estudio de la palabra de Dios, y queremos decirle que no necesariamente las cosas son así. La bendición de Dios viene no por el engaño, sino por obedecer a Dios. La bendición incluso puede llegar a pesar de el engaño. El hecho de que Dios bendiga a su pueblo, que en momentos de crisis o al tratar con tiranos tuerce la verdad, no significa que Él perdona la mentira y otros métodos cuestionables utilizados. En este sentido, señores, la historia es irónica en el sentido de que no se menciona el nombre del poderoso gobernante de Egipto, el faraón, mientras que dos oscuras parteras hebreas son recordadas por nombre. La norma de Dios para juzgar la importancia es ciertamente diferente de la utilizada generalmente por los humanos. El escenario está listo para lo que sigue, y aquí notamos entonces que Dios sencillamente no está clasificando a estas dos mujeres porque dijeron una cosa por otra, como algunos estarían pensando. No es aplaudiendo la mentira. No, jamás en la vida. Está diciendo, ante un decreto de muerte que va a afectar a mi pueblo, entonces las parteras tuvieron el deseo, la elección de proteger a los niños hebreos en lugar de permitir que se murieran esos niños. Noten esto. No es tan sencillo como decir 2 y 2 son 4. Los faraones, literalmente, pastor y amigos, eran considerados Dios. Por eso, la misma palabra, el título faraón, que lo que significa es rey, los egipcios creían que eran una deidad en la tierra. El hijo del dios Ra o de Osiris u Horus eran considerados una deidad egipcia más elevada en sí mismo, el dios Sol realmente, en su entendimiento cultural. Sin embargo, a pesar de todo su poder, este dios, específicamente con D minúscula, no es capaz de obligar a las parteras a actuar contrario a sus convicciones. Por eso es que cada una de ellas, en contraste con un faraón sin nombre, que no sabemos el nombre, más que lo que se menciona a nivel de las probabilidades históricas, como vinimos haciendo las precisiones anteriormente, nosotros necesitamos ver que Moisés, el escritor del libro de Éxodo, presenta el nombre de estas dos mujeres como parte clave y fundamental. Específicamente como heroínas debemos mencionarlas porque fueron literalmente un modelo de fidelidad.
puesto que prefirieron reverenciar a Dios. Por eso dice el texto bíblico, temieron a Dios, pero no temieron la ira del faraón. Decidieron ellas, por encima de eso, mantener su respeto al Dios que da la vida y que también debe preservarse, y no se negaron por encima de todo a seguir en obediencia a sus convicciones antes que seguir cualquier tipo de orden que vaya contraria al plan divino que ya Dios había mostrado. Hay aquí un asunto de capital importancia que hay que destacar. Cuando el poder embriaga al ser humano y llegan a pensar que ellos son dioses, cometen muchos errores. La mejor manera de obrar cuando uno tiene el poder en sus manos o tiene cierto grado de influencia es hacerlo con toda la sencillez y humildad. Por eso, a los amigos que están estudiando con nosotros, quisiéramos recordar que cuando se resalta el poder de un faraón que era considerado como un dios, es porque pensaban que podían ejercer el poder conforme a su voluntad, y las cosas no son así. La Biblia no autoriza a la gente para actuar de esa manera. Por eso, cuando el faraón vio que su complot fracasaba para evitar el crecimiento del pueblo de Dios, ordenó allí a los egipcios que mataran a todos los niños varones hebreos recién nacidos. Debían ser arrojados al Nilo. ¿Por qué al río Nilo? Hemos dicho en reiteradas ocasiones que el río Nilo tenía una condición muy importante, especial para los egipcios, porque consideraban también un dios el río Nilo. Una deidad. Noten ustedes, posiblemente mandaron a echar los niños al río Nilo como una ofrenda Literal. Al dios Hapi, que era como consideraban el río Nilo, dios Hapi, el dios de la fertilidad. Este es el primer caso, señores, registrado de israelitas condenados a muerte solo por ser israelitas. Y el propósito, como dice aquí la guía de estudio, del decreto de muerte era someter a los hebreos, aniquilando sus descendencias varones e integrando sus mujeres a la nación egipcia, para terminar así con la amenaza que el faraón creía que representaba para su nación. De manera que, pastor, yo me siento muy contento y feliz de pertenecer a este pueblo, de que Dios me haya llamado de Egipto, que representa el pecado, y me integrara ahora a sus hijos que hacen la voluntad de Dios, y nos fortalece en gran manera el hecho de que hacer la voluntad de Dios, independientemente de que pueda existir un decreto de muerte para los hijos de Él, demuestra el accionar de estas hebreas, que justamente Dios está atento de lo que sucede con sus hijos, y su mano poderosa llega en el momento preciso. Cuando las hordas del enemigo tratan de matar a los hijos de Dios, uno tiene la seguridad de que Dios está al control de nuestras vidas. Realmente las parteras no solo sabían lo que era correcto, sino también lo que hicieron, lo llevaron a cabo, lo practicaron. Muchas veces nosotros podemos encontrarnos en una encrucijada. Obedecemos a Dios o lo desobedecemos ante propuestas deshonestas de trabajo, de relaciones interpersonales, o aún nosotros mismos por necesidades o problemas que estemos enfrentando según una orden o una ley que se ha establecido. Esto que está aquí registrado en relación con lo que pasó, esto se volverá a repetir no solo en lo futuro, sino que día tras día se puede ver cómo podemos ser motivados, cómo podemos ser tentados según la misma ética situacional. Se puede mentir y se puede matar, se puede hacer X o Y cosas que a veces son más contrarias a Dios, y las consecuencias que se tienen no se pueden registrar ni se pueden decir, porque realmente representan un rechazo a Dios mismo, un insulto a Dios mismo. Es decir, que en las consecuencias Dios bendijo a estas mujeres y sus familias porque prefirieron mejor mantenerse de parte de Dios, de parte de la ordenanza de preservar la vida, antes que seguir una orden de matar, de destruir a los miembros del pueblo de Dios. Es lo que queremos que tengas en mente en este día. En este momento,
a esta hora. No importa lo que esté pasando por tu mente. No importa lo que esté tentando tu vida. La palabra de Dios dice en segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que antes, junto con la tentación, nos dará también la salida para que podamos soportar. Es importante que mantengas la promesa y que mantengas delante de ti lo que Dios ha dicho, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es así. Señores, definitivamente llegamos al final con una buena lección y nos ha impresionado lo que hemos estudiado en este día, gracias a nuestro bondadoso Padre que envía a su Espíritu Santo para conducirnos en estas lecciones de tanto interés. Que tus decisiones siempre vengan marcado a favor de lo que Dios dice, a favor de la vida, y eso fue lo que hicieron aquellas parteras de las hebreas que sencillamente decidieron defender el pueblo de Dios y tuvo su recompensa. Padre, gracias por esta lección que está concluyendo en este momento y esperamos que las grandes verdades estudiadas puedan ser puestas en práctica. Favor que pedimos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.